Isaías 1, 21 en adelante, hasta el final del capítulo. Dice así la Escritura: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidios. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. En esta mañana quiero hablar acerca de por qué creo que la Biblia enseña que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, por la persecución del anticristo. Verá, ese es uno de los temas controvertidos, discutidos dentro del pueblo cristiano. La gran cantidad de iglesias en la última etapa de la historia de la iglesia, porque hasta no hace unos cuantos decenios de años atrás no se creía esto, pero en esta, estos últimos, 50 años más o menos, hay una gran cantidad de maestros, pastores, teólogos que enseñan y predican que la iglesia no va a estar presente cuando el anticristo se manifieste, o sea, en la primera parte de los últimos 7 años. Dicen que nos vamos antes de los 7 años, antes de que el anticristo se manifieste y antes que venga la persecución, la tribulación por parte del anticristo a la iglesia. Yo creo que la Biblia enseña lo contrario. La Biblia enseña que la iglesia sí va a estar presente en el tiempo del anticristo, y que más bien la iglesia se va después de 3 años y medio de que el anticristo se haya manifestado y haya perseguido a la iglesia. El problema también con la iglesia es que confunden el día de Jehová, el día de la ira de Dios, con la tribulación y la persecución del anticristo. Creen que es la misma cosa. Pero estudiando con un poquito de atención la Biblia, entendemos que hay una diferencia entre lo que es la gran tribulación, donde se manifiesta el anticristo y persigue a la iglesia. Hay una gran diferencia, brutal diferencia, con el día grande y espantoso de Jehová sobre la tierra. Lo primero, la gran tribulación, la persecución del anticristo y su manifestación, acontece en los primeros 3 años y medio del periodo del fin, que comprende 7 años en total. La primera parte de estos 7 años, Dios le da autoridad y permiso al anticristo para que actúe a sus anchas, a su gusto, y persiga y venza a la iglesia, inclusive, en el sentido de que la va a perseguir, le va a quitar la comida, los van a meter presos, algunos van a morir, y que haga lo que él haga gana, y que tenga éxito durante 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Pero en la segunda parte, en cambio, es la ira de Dios que se va a derramar sobre la tierra. Cristo viene, levanta la iglesia, después de esos 3 años y medio, levanta la iglesia, y después de levantar la iglesia empiezan 3 años y medio de juicios,
de la ira de Dios sobre la tierra. Ahí se cumplen las 7 trompetas, 7 juicios. La 7ª trompeta comprende las 7 copas de la ira, que son los juicios finales de Dios. Ahí se consuma la ira de Dios. Y después de eso es que viene Jesucristo ya a la tierra con sus santos ángeles y seguramente con la iglesia para tomar posesión del planeta y establecer e instaurar el reino de Dios sobre la tierra, donde Jesucristo será el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y gobernaremos con Cristo sobre todas las naciones de la tierra. Él será Rey de Reyes, pero no Rey de los gobernantes que están ahora, sino de los gobernantes que Él va a colocar, que seremos nosotros. Entonces Él será el Rey de Reyes, los reyes seremos nosotros, y Él será el Rey, nuestro Rey, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Entonces, en vista que confunden la ira de Dios, el día de la ira de Dios, con la manifestación del anticristo y su persecución a la iglesia, entonces confunden estas dos cosas y piensan que es lo mismo, y dicen que la iglesia no va a estar, porque Pablo dice que Dios no nos ha puesto para ira. Claro, no estamos para la ira de Dios, pero sí vamos a estar, por así decirlo, para la ira del anticristo. ¿Por qué creo que la Biblia enseña esto? Bueno, creo que hay suficiente escritura para esto, pero por otro lado también es cierto que, y yo vengo afirmando esto hace mucho tiempo, que el método para interpretar la Biblia es la Biblia mismo, es la escritura, es lo que nosotros llamamos tipo, figura y sombra. Es el método que utilizó Jesucristo, es el método que utilizaron los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento. Esa es la forma de interpretar la Biblia. ¿Por qué razón? Porque dice, por ejemplo, dice Eclesiastés, dice la Escritura de la siguiente manera: porque aquello que fue, en el capítulo 3, versículo 14, porque aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura o repite o hace de nuevo lo que ya pasó. Lo que está diciendo es que dice, aquello que fue, lo que ya sucedió antes, ya está sucediendo ahora. Y lo que será en el futuro, ya sucedió. Porque Dios restaura o repite las cosas. Es como en el capítulo 1, el mismo autor, Salomón, dice que la historia de la humanidad y de la tierra es como el sol. Todos los días sale por el oriente aquí en nuestro país y se oculta por el occidente. Se da la vuelta mientras dormimos y al otro día otra vez sale por acá y se oculta por acá, y esto se repite una y otra vez, día tras día, por miles y quizás millones de años. Dice que así es la historia, que Dios repite las cosas. O sea, para saber o entender lo que está pasando ahora, hay que ir al pasado. Para saber lo que viene en el futuro, hay que leer la historia, porque simplemente se repiten. La historia es cíclica. Igual dice que es como el viento, que tira hacia el sur, rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. O sea, solo se da la vuelta. O como los ríos. Los ríos todos van al mar, pero el mar no se llena. Debería ir subiendo de nivel el mar, pero no. Así mismo sigue como está. ¿Por qué? Porque el sol evapora el agua y la regresa otra vez a las montañas y a los llanos. Y la misma agua vuelve a correr otra vez hasta llegar al mar. Y eso se repite vez tras vez, estación tras estación. Que así es la historia. Que así es la historia. Dice allí, ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que ya aconteció?
dice lo mismo que ahora está aconteciendo. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Lo mismo que se va a hacer en el futuro, porque esto se va a volver a repetir. Hay una frase que la repiten mucho los políticos, que dicen que los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla otra vez, a repetir otra vez la historia. Y el asunto es que es una declaración que no viene de ellos, viene de la Biblia, porque la Biblia dice que es así. Dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Ustedes ven lo que está pasando ahorita en El Salvador. Hay un presidente que ha tomado mano firme, mano fuerte, ha eliminado prácticamente la inseguridad en el país, un país que era el más peligroso, el más inseguro del planeta, donde habían más muertes por habitantes que en ningún otro en todo el mundo, con mano fuerte, con mano dura. Y claro, el pueblo, esta generación está feliz y contenta, y él tiene una popularidad de más del 85%. Pero escúcheme, se va esta generación y la próxima se va a olvidar de todo lo que tuvieron que sufrir, o todo lo que sufrieron por la violencia, y van a volver a votar a otros políticos que van a volver a propiciar la violencia otra vez, porque la historia es así, es cíclica. Nos olvidamos de lo que ya pasó. Entonces, la Biblia dice y enseña que la historia es cíclica, y si esto es cierto, y claro que lo es porque lo dice Dios, lo dice la Biblia, entonces en base a esto yo he venido diciendo que Israel fue tipo, figura y sombra de la iglesia, que lo que Dios hizo con Israel, Dios lo repite con la iglesia, que lo que aconteció con la nación de Israel en el pasado, en el antiguo pacto, vuelve a acontecer con la iglesia en el nuevo pacto, porque aquello que fue ya es. Entonces Dios tiene la razón, la Biblia tiene la razón, y esto es así. Por eso es que si usted quiere conocer lo que va a pasar, lo que ha pasado y lo que va a pasar con la iglesia, tenemos que ir y estudiar la historia de Israel, porque lo mismo pasará con la iglesia. La iglesia, al igual que la nación de Israel, que fue rescatada por Dios de la esclavitud de Egipto, asimismo la iglesia también es un pueblo que ha sido rescatado del mundo, del pecado, y nos ha hecho libres en Cristo Jesús. La iglesia, al igual que Israel, por decir unas cuantas cosas nada más que son iguales, al igual que Israel, fue liberado, fue rescatado para ser un pueblo santo, un reino de sacerdotes, una nación de gente santa. Dios apenas los sacó de Egipto, los llevó al monte Oreb, y ahí les dijo: vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios y cómo con mano poderosa os he traído sobre alas de águilas hasta mí. Si vosotros guardareis mi pacto y anduviereis en mis caminos, vosotros seréis mi especial tesoro y seréis un reino de sacerdotes y gente santa, porque para eso yo los rescaté de Egipto, para que sea un pueblo diferente, para que sea un pueblo santo. Al igual que Israel, la iglesia también fue redimida y rescatada para ser un pueblo santo, para no seguir viviendo como vivíamos antes de venir a Jesucristo. Porque no tiene chiste, por así decirlo, que Dios nos haya sacado del mundo para seguir viviendo como estábamos en el mundo. Seguir en adulterios, en fornicaciones, en peleas, en odios, en venganzas, en calumnias, robando, maltratando a la mujer, maltratando al pobre marido y haciéndonos daños unos a otros.
porque ahora es igual. Escúcheme, Dios nos rescató para ser una nación santa, un pueblo santo. Al igual, la iglesia, al igual que Israel, con quien Dios hizo un pacto de obediencia y santidad para que puedan entrar en la tierra prometida en Canaán. Al igual, con la iglesia Dios ha hecho un nuevo pacto. Con ellos fue con sangre de animales, de toros y machos cabríos, pero con la iglesia ha sido en la sangre de Jesús, un pacto. Y nos dio mandamientos y leyes para que los guardemos. A Israel, Dios le dio las leyes en el monte Sinaí. A la iglesia, Dios nos dio, a través de Jesucristo, también su ley en el Sermón del Monte. Lo que fue para Israel, los 10 mandamientos y todo lo que está allí en Éxodo 20, para la iglesia es lo que está en Mateo 5, 6 y 7. Entonces es igual. Pero al igual que Israel, que no obedeció, no se mantuvo en el pacto y que no obedeció las leyes de Dios y que se prostituyeron y se apartaron de Dios paulatinamente durante siglos, se fueron apartando de Dios, apostataron. Apostasía es apartarse de Dios. Apostataron de Dios. Asimismo, la iglesia también ha venido apostatando siglo tras siglo, y hoy en día tenemos una iglesia, lastimosamente tengo que decirlo, apóstata. La iglesia en términos generales, en todo el mundo, es una iglesia apóstata, está en apostasía. Nos hemos olvidado de Dios. La apostasía no significa abandonar los templos, estos salones. Apostasía es apartar el corazón de Dios. Israel no abandonó los ritos religiosos, los sacrificios, las ofrendas, las lunas nuevas, los días de reposo, etcétera, etcétera. No los abandonó. Al contrario, lo hacían más. Pero al mismo tiempo estaban cometiendo pecado. Estaban practicando la inmundicia y sus vidas eran iguales o peores a las de los pueblos vecinos, a los cuales Dios había arrojado de esa tierra justamente por esas prácticas. Pues la iglesia hoy en día es igual. La gente que viene de la iglesia no se diferencia y a veces son peores que los mismos impíos y los mundanos. Tenemos pastores adúlteros. Tenemos los grupos de alabanza compuestos por jóvenes que practican la fornicación. Tenemos gente que no se perdonan a veces entre los mismos hermanos de la iglesia. Tenemos gente que está trabajando y está robando, explotando empleados, etcétera, etcétera. Y son miembros de la iglesia. Y a veces son parte del directorio de la iglesia. Entonces, tenemos una iglesia apóstata. No dejan de venir al culto. No dejan de ofrendar muchas veces. Pero no están viviendo la vida que Dios ordena en su palabra. Yo creo que la Biblia enseña que la iglesia sí va a pasar por la tribulación y la persecución del anticristo. Porque también Israel, Dios lo entregó a Nabucodonosor. Y Dios los entregó para ser destruidos, arrasados por Nabucodonosor, que vino, sitió Jerusalén, derribó sus muros, la quemó, derribó sus casas, el templo de Jehová inclusive, mató a la gente, se llevó cautivos a unos cuantos.
y los desterró y los arrancó de aquella tierra. Después de tantos años y siglos que Dios venía exhortando, advirtiendo, amonestando, castigando de una y otra forma para que su pueblo entendiera que está mal, que se corrigiese. Pero como fueron necios y tercos, no dieron oído a los profetas que Dios les mandó, a tantos profetas que Dios les mandó. Más bien los persiguieron, los apedrearon, los mataron. Y dieron oídos a falsos profetas que profetizaban cosas buenas cuando en realidad estaban mal. Pues por eso creo que también la iglesia tendrá que pasar por esa tribulación en la que Dios va a cernir la verdadera iglesia. Tendrá que pasar por ese tiempo, porque también la iglesia, al igual que Israel, ha venido prostituyéndose y ha venido desobedeciendo y ha venido persiguiendo a los profetas, a los pastores, a los siervos de Dios, que tienen la valentía de pararse ante el pueblo en un púlpito y decirle: hey, señores, están mal. Ustedes tienen que corregirse. Si estás andando en estas cosas, no vas para el cielo, no vas para el reino de los cielos. Y vas a ir a la condenación eterna. Arrepiéntete, corrígete. Pero somos tachados de legalistas, de fanáticos, de extremistas, de ignorantes que no entendemos bien la Biblia, que no entendemos que Dios es un Dios de amor. Y claro, y estamos inundados asimismo de falsos profetas que te dicen que todo está bien, que no importa cómo estés, porque la salvación es por gracia. Así que no importa cómo estés, que Dios te ama y que vas a ir de todas maneras al reino de los cielos, andando en la maldad y en el pecado en estos tiempos también. Entonces Dios tiene que cernir la iglesia. Por eso es que en la persecución del anticristo solamente los que perseveren serán salvos, porque ahí se verá si eres trigo o eres cizaña. No ahorita estamos juntos y ahorita no se sabe. Ahí se verá si tú eres buen pez o eres una barracuda o eres un tiburón. Ahí se verá, ahí Dios en ese tiempo cernirá la iglesia. Porque ya les hemos dicho muchas veces, Dios no viene por los evangélicos, ni por los católicos, ni por los adventistas, ni mormones, ni testigos de Jehová, ni por ninguna religión, ni por ninguna secta, ni por ninguna denominación, ni siquiera por ninguna iglesia local. Él viene por el verdadero trigo, por los buenos peces. Estén en el grupo que estén en la iglesia que estén, y levantará lo suyo. Por eso creo que la iglesia, que la Biblia enseña que la iglesia sí va a pasar por el tiempo de la gran tribulación, que no es el día de la ira de Jehová, que la gran tribulación solamente es la persecución del anticristo, cuando la iglesia será zarandeada y solamente los fieles, los verdaderos, los que estén dispuestos incluso a morir, porque le creen a Dios, creen en el reino de los cielos que viene después, creen que lo que van a matar solamente es este cuerpo, que de todas maneras se va a morir. Pero creemos que Dios tiene preparado un cuerpo celestial y eterno en la resurrección para nosotros. Entonces estamos dispuestos a morir si tenemos que morir, pero no vamos a renegar, no vamos a claudicar, no vamos a echarnos para atrás en ese tiempo. Pero solamente el verdadero trigo hará eso, los verdaderos cristianos harán eso. Los falsetas, si por un partido de la liga, pues no vienen al culto. No se diga si está en peligro su vida, si está en peligro el funcionamiento de su negocio, de su empresa, de su trabajo.
No se diga si está en peligro su libertad o en peligro su vida. Ahí no habrán falsos. Ahí quedarán solamente los genuinos y verdaderos cristianos. Su aventador está en la mano. El aventador sirve para limpiar el trigo de toda la paja y de toda la impureza y dejar solamente el trigo verdadero, puro y limpio. La historia es cíclica. Israel fue tipo, figura y sombra de la iglesia. Lo que pasó con Israel, por Dios, lea la Biblia, lo que pasó con Israel necesariamente pasa con la iglesia. En los días antes de la destrucción de Israel, Dios siempre estuvo mandando a través de más o menos 8 o 9 siglos, desde que los sacó de Egipto, estuvo mandando profeta tras profeta, profeta tras profeta, castigo y todo para corregir, porque la nación cada vez se iba apartando más y más de Dios. Y ellos no hicieron caso. Dios los castigaba, pero ellos no hacían caso. Hasta que por último Dios decidió cumplir lo que había dicho, porque Él había prometido bendecirlos si ellos obedecían sus mandamientos y estatutos. Cuando los sacó de Egipto y les entregó la tierra, les prometió también maldecirlos, castigarlos y aún exterminarlos y arrancarlos de la tierra si es que ellos no obedecían todo lo que Dios les había dicho. Y como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, si Él lo dice, Él lo tiene que hacer. Entonces llegó al punto en que Dios no quedó otra que cumplir lo que había prometido y decidió arrancarlos. Pero antes de arrancarlos totalmente, unos 60 años más o menos, desde hace unos 60 años antes de la destrucción total a través de Nabucodonosor y de Babilonia, Dios envió al profeta Isaías, que comenzó a profetizar más o menos unos 60 años, más o menos, 50, 60 años antes de la destrucción. Y profetizó por 20 o 30 años más o menos. Él no estuvo en el momento de la destrucción y la caída de Jerusalén y de Judá, pero profetizó. Después de él, faltando entre 20 a 25 años, Dios envió a Jeremías. Y Jeremías comenzó a profetizar más o menos entre 20 y 25 años, diciendo: ay, de aquí a poco tiempo va a venir la destrucción, arrepiéntanse. Y el pueblo no hizo caso. Y Jeremías vivió y estuvo presente en el momento de la deportación, de la caída y la destrucción de la nación de Jerusalén y de Judá y de todo Israel. Él vio la deportación, vio la destrucción. Y está en el libro de Jeremías. Y a continuación, cuando ya todos fueron deportados, a Jeremías le dejaron con vida y él quedó en la tierra, en Jerusalén y en la tierra de Israel. Y ahí es cuando escribe el libro de Lamentaciones. Y por eso se llama Lamentaciones, porque él en ese libro lamenta, llora por lo que le pasó a la nación de Israel, por lo necia, por lo sorda que fue, que no quiso oír, no quiso creer que el juicio venía, porque tenía falsos profetas que le decían lo contrario, que le decían: este es el año de tu prosperidad, este es el año que Dios te va a bendecir, que te va a hacer rico, millonario. Y con tantos falsos mensajes los engañaron y la nación pereció. Pero Dios se guardó un remanente, porque siempre Dios tiene un remanente en medio de su pueblo. Aunque la nación fue destruida, sin embargo Dios tenía un remanente, un verdadero pueblo entre ellos. Pero era un remanente. Remanente quiere decir que era un puñado nada más. Era un poquito nada más de eso. Y después de la deportación, cuando ya fueron arrasados y fueron arrancados su tierra, Israel dejó de ser nación y fueron muertos y dispersados por todos los pueblos. En el exilio profetiza Ezequiel, ya en el exilio, una vez más diciéndole: esto pasó por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestra terquedad.
y llamando al arrepentimiento y dando esperanza para un futuro, ya hablando de la iglesia. En ese tiempo también, al final del exilio, que duró 70 años, profetizó Daniel en su libro. Esos son los profetas mayores de la Biblia. Pero bueno, vayamos a Isaías, a lo que hemos leído. Quiero que entendamos un poquito cuál era la condición del pueblo en los días de Isaías, un poco antes, pocos años antes de la destrucción total. Y lo hago porque yo creo que también estamos así, y la historia se repite. Entonces estamos hablando de una iglesia un poco antes de que Dios envíe ya no a Nabucodonosor, ahora va a mandar al anticristo. El anticristo es el Nabucodonosor de la iglesia. Estoy queriendo hablar esto para que nos demos cuenta, o que, por favor, que los que son de Dios, el remanente por lo menos, escuche, oiga y se vuelva a Dios. Veamos un poquito cómo eran esos días según lo describe el profeta Isaías en el capítulo 1 de su libro, y luego lo comparamos un poquito con lo que estamos viendo nosotros ahora en este tiempo. Decía Dios hablando a través del profeta Isaías: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Escúcheme, esto es palabra de Dios, no es palabra de hermano Miguel. Así como en esa época era palabra de Dios, no Isaías. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Mira cómo se quejaba Dios de Israel. Crié hijos, los salvé, y los engrandecí, los he bendecido. Pero ellos se rebelaron contra mí. Son peor, mi pueblo es peor que el buey y peor que el burro. Porque el buey conoce a su dueño, y el asno conoce el pesebre de su señor. Pero mi pueblo Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Eso es peor que el burro, es peor que el asno y peor que el buey. Porque hasta ellos, esos animales, reconocen a su dueño y a quien les da de comer. Mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, les decía Dios, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿De quién está hablando Dios? De su pueblo, de Israel, no de los impíos. Hijos depravados dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿No se dan cuenta que están provocando a ira al Todopoderoso? Yo te aseguro que tú no provocas a ira a un hombre grandote y fuerte. No lo haces porque te da miedo. Porque si es grandote y fuerte te puede aplastar. Entonces tú tienes respeto. Dice Israel: no me respeta a mí. Me provocan a ira a mí, al creador de los cielos y la tierra, al que tengo en mis manos el poder para hacer lo que quiera con ellos. Se vuelven atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún?, les decía Dios. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía van a seguir siendo rebeldes? Toda cabeza está enferma y todo corazón está dolido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él parte sana, sino herida, hinchazón y maligna llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Lo que Dios le decía es lo siguiente: les he masacrado, como no tienen idea, les he castigado,
de todas las formas y de todas las maneras. Tanto que en el cuerpo que tienes ya no tengo dónde más pegarte, dónde más castigarte, porque estás hecho totalmente. Solamente tienes herida, hinchazón y podrida llaga en todo el cuerpo. Ya no tengo dónde más cuesquearte. Ya no tengo dónde más darte. Y no entiendes. O sea, con razón decía que eran peor que el buey y peor que el asno o que la mula. Y no entienden. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la Virgen, queda Sión, el pueblo, Israel, Jerusalén específicamente, como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Tal vez no sabemos mucho aquí de agricultura, ¿no? Pero en las cosechas, no sé si acá lo hacen, pero en las cosechas, cuando era tiempo de la siega, pues se hacían unas ciertas enramadas, unas ciertas chocitas. Mientras la gente está que trabaja y trabaja por días, porque la cosecha demoraba días. Entonces ahí dormían y ahí apilaban las cosas. Y ahí estaban como podían, ¿me entienden? Una vez terminado el trabajo, eso quedaba botado, abandonado, hecho un desastre. Pura hierba, pura paja y todo destruido. Dice, así está tu tierra. Como asolada y destruida totalmente. Porque yo he estado castigándote, yo he estado llamando, reprendiéndote, para ver si te arrepientes, para no tener que destruirte y acabarte del todo mismo. Porque yo, Jehová, no soy como los hombres, ni hijo de hombre para arrepentirme. Si lo he dicho, lo voy a hacer. Yo he dicho que si me obedeces, comeréis el bien de la tierra, te bendeciré, a tal punto que serás la niña de mis ojos. Pero si no me obedeces, yo mismo te destruiré y te arrancaré de la tierra y te castigaré peor y más que a los impíos, porque tú eres mi pueblo y quiero corregirte. A ellos los voy a mandar al infierno por la eternidad. A ti, yo no quiero mandarte al infierno. Yo quiero salvarte. Pero como todo padre que ama a sus hijos, te disciplino y te castigo para corregirte, para enderezarte, para que no seas un delincuente mañana, para que no seas destruido el día de mañana. ¿Entienden los hijos por qué los padres los castigan? ¿Entienden por qué los padres son enérgicos y a veces son muy fuertes con ustedes? Porque los aman y porque quieren un buen futuro para ustedes. Porque saben que si no son corregidos, van a tomar los malos caminos de las drogas, de los vicios, de la delincuencia. Y vas a terminar muerto o en la cárcel. Entonces Dios trataba de corregir a su pueblo. Esto pasaba con ellos. Decía Isaías, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? No hay rastro de ellos. Dicen que estuvieron ubicados en lo que ahora es el Mar Muerto. Y lo que hay ahora donde fue Sodoma y Gomorra es un mar, y es un mar incluso muerto. ¿Por qué le llaman mar muerto? ¿Quién lo mató? Porque en ese mar es tanto el nivel de sal que no existe ningún animal que pueda vivir allí.
no sé cuántas veces es mayor la concentración de sal en el agua. Que si usted pone allí un pez, se muere instantáneamente. Porque la cantidad de sal en el agua es tal que no permite la vida de ningún animal. Nuestro mar, nuestro océano también es salado, pero la sal que contiene el agua permite que vivan cualquier cantidad de peces y toda la vida marina que hay allí. Pero en el Mar Muerto, por eso le llaman Mar Muerto. Dicen que eso es así porque allí Dios derramó tanto azufre, tanta sal, para erradicar y romper. Y decía Isaías, si Dios no hubiese tenido misericordia y no hubiese un remanente, un resto pequeño, seríamos como Sodoma y como Gomorra. Dios nos acabaría totalmente. Hay un remanente. Intenta ser tú ese remanente. Como le decía la predicación anterior, no hay una iglesia en la que todos sean trigo. Siempre estamos mezclados. Así que resígnate a convivir con la cizaña. Hazte al dolor. No te quejes. Dios dijo que dejemos crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Cuando Él venga al fin del siglo, Él apartará lo uno de lo otro. Tú preocúpate de ser trigo en medio de cizaña. Preocúpate de ser el trigo. Eso es todo lo que nos toca. Decía, no sé si Dios o el mismo Isaías, príncipes de Sodoma. ¿A quién le llamaba príncipes de Sodoma? A los líderes, a las cabezas, a las autoridades de la nación. Oíd la palabra de Jehová. ¡Ay! Lean Biblia. Enseñen Biblia. Porque hoy en día los príncipes de la iglesia están enseñando, son coaches, ya no son pastores. Son motivadores. Como les hablaba en la enseñanza anterior, la iglesia es como un grano de mostaza, como la semilla de mostaza, que ha crecido y se ha convertido en un árbol. Ahora somos tantos iglesias tan grandes que ya somos atracción para la gente que quiere hacer dinero y que quiere hacer plata y venir a hacer nido. Ahora ya los motivadores seculares vieron que en la iglesia es un buen mercado. Entonces se vinieron a ser pastores en las iglesias cristianas. Pero son motivadores seculares. No te predican Biblia. Ellos no quieren que tú te corrijas y dejes el pecado. Ellos quieren más multitud, más gente. Ellos quieren dinero. Ellos quieren plata, comodidad, fama. Entonces ya no te predican santidad. Ya te dicen que no es necesaria la santidad, que ahora es por gracia. Y que no importa cómo estés, porque no es por obras, es por gracia. Y te consuelan con eso. Y te hacen sentir lindo. Lloras de alegría y de gozo oyendo ese tipo de mensajes. Y estando en pecado y en maldad sales hecho un toro de la iglesia, bien motivado a seguir practicando el pecado. Porque la iglesia se ha convertido en un árbol tan grande, con tantas ramas, con tantas hojas, que las aves del cielo, los malos, los hijos del diablo, han venido a hacer nido en nuestras iglesias. Qué triste, pero así es. Pero al mismo tiempo así estaba profetizado hace 2000 años que esto iba a ser así.
príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Vean, hermanos, oigan la palabra de Dios, no oigan a los motivadores. Por favor, lean la Biblia, estudien la Escritura. Lean al profeta Isaías y Jeremías y Ezequiel, léanlos en estos días, para que estén ustedes conscientes, porque aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue, ya sucedió. Lo que se viene adelante ya sucedió atrás, ya sucedió con Israel, y va a volver a suceder otra vez, porque la historia se repite, así como el sol repite sus salidas, todos los días, por ese lado. Escuchar la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra. ¿A quién le dice pueblo de Gomorra a Dios? A Israel, a su pueblo. ¿Y a quién le estoy diciendo yo pueblo de Gomorra? A ustedes. Perdonarán nomás, pero para esto estoy. Digo, para el que le llegue, para el que le toque, ¿no? Porque Dios tiene un remanente, de todas maneras. Pero tengo que hablar como habla la palabra de Dios. Y si alguno se enoja y se pone bravo, que se muerde el rabo, decía mi mamá. Pero aquí seguimos y hablaremos lo que la Biblia dice. Y además, los verdaderos cristianos vienen para oír palabra de Dios. No vienen aquí para que yo les engañe, ni les contente, ni nada. Vienen es para oír lo que Dios dice. Amén. ¿De qué me sirve? Decía Jehová. Ponme atención. Estamos hablando ya de la apostasía en que estaba Israel. ¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Estoy hastiado de vuestros holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ponme atención. Dios llegó al punto que lo que hacía Israel, porque Israel no dejó las costumbres ni la religión, ¿me entiende? Ellos la seguían haciendo. El problema no era que no venían a la iglesia, el problema no es que no cantaban, el problema no es que no hacían el ritual que se debe hacer en las iglesias. El problema es que lo hacían, pero al mismo tiempo estaban en adulterio, fornicación, al mismo tiempo estaban en el pecado, en la inmundicia. Hacían las dos cosas a la vez. Esa es la apostasía. Las iglesias no se van a vaciar, se van a llenar más. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia permite que el mundo esté acá adentro, que se haga lo mismo que se hace allá afuera. Entonces ya la gente no tiene que salir de la iglesia para seguir pecando, porque ahora estando en la iglesia te dice que estás bien, aunque estés en adulterio, porque es por gracia. Dice que el pastor Miguel es muy legalista. ¿Sí me hago entender, hermanos? Yo quiero ir al reino de los cielos. Y yo quiero que usted vaya también al reino de los cielos. Por eso hablamos así. Entonces Dios dice, ya no quiero, ya estoy, vea, estoy hastiado. Yo digo, Dios no quiera, ¿no? Que lo que hagamos a veces aquí, Dios diga, estoy hastiado de eso. ¿De qué me sirve que me den eso? ¿De qué sirve que aquí lloren, que aquí, si están viviendo en pecado, en inmundicia? Sé trigo, sé verdadero cristiano, vuélvete a Dios. Entiende que no son las apariencias, no es lo que el pastor ve ni lo que los hermanos ven, no es lo que tú aparentas, es lo que tú eres internamente en tu corazón. Eso es lo que importa y eso es lo que ve Dios. Y tú tienes que hacer las cosas como para Dios y no para los hombres, porque así es como manda la Escritura. ¿Quién demanda eso de vuestras manos? Decía Dios. Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios,
Porque una persona que está viviendo en pecado y viene acá, lo que viene a hacer es a pisotear y a hollar y a manchar la iglesia. Haga lo que haga aquí. Si es que su vida es un desastre y llena de pecado allá afuera, en lugar de venir a glorificar a Dios, aquí vienes a manchar la iglesia. Pero, digo, yo no soy quien para decir tú puedes y tú no puedes entrar. Deja crecer, me dijo Dios, juntamente lo uno y lo otro. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo me son abominación. Lo mismo que Dios demandaba y había pedido, y que Dios en sí lo quiere y sí lo deseaba de su pueblo, pero lo deseaba de un pueblo santo, de un pueblo que le tema, un pueblo que obedezca sus mandamientos y su ley. De ellos quería recibir todo eso. Pero de un pueblo pecaminoso como estaba Israel en esa época, Dios le decía, me da asco lo que están haciendo. El convocar asamblea, sus cultos, no lo puedo sufrir. Ya no aguanto esas canciones que me cantan. Ya no aguanto esas adoraciones y todas esas cosas que hacen para mí en los cultos. Decía eso de un pueblo que estaba en apostasía. Un pueblo que andaba en caminos de pecado. Hermanos, le pregunto, ¿no está la iglesia igual que Israel o peor? Estamos allí. Abra sus ojos y veamos que esta es la realidad de la iglesia en este tiempo. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes les tiene aborrecida mi alma. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, escúcheme, advertencia de Dios, si no se corrigen, cuando extendáis vuestras manos a mí, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando venga la prueba, cuando venga la necesidad, cuando venga lo que yo voy a mandarles, y ahí recién quieran levantar las manos. Por eso es que el tiempo, escúchame, el tiempo aceptable es hoy. El día de salvación es hoy. Porque más adelante ya no va a haber, aunque te arrepientas, yo esconderé de mis ojos de delante de ustedes. Y asimismo, cuando multipliquéis la oración, así te vengas a orar aquí desde las 2 de la mañana hasta las 6, 7 de la mañana para ir a trabajar, yo no oiré tus oraciones, dice Dios. Dios le decía a Israel, no oiré. Porque hoy hay que arrepentirse. Hoy hay que buscar a Dios. No juegues con Dios. Tú no le puedes engañar a Dios diciendo, me voy a divertir un poquito más en el pecado y ya cuando esté cerquita y ya se vea que el anticristo viene, ahí me arrepiento. Eso es un corazón perverso y Dios no te dará oportunidad. Ahí, aunque te arrepientas, así como Esaú, hasta con lágrimas, pero ya no fue escuchado. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué es lo que Dios quería? Lo que Dios quería es el arrepentimiento. Lo que Dios quería es que se vuelvan a Él. Dios le decía, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Entiendan, quiero santidad. Ay, pastor, pero nadie puede ser perfecto en esta carne. Puede ser que sí, pero escúchame, tú, a pesar de eso, estás buscando santidad, amas la santidad y haces todo lo necesario por ser santo y perfecto delante de Dios. Ya que si no alcanzas, si no puedes, ya, Dios verá eso. Pero no estás ahí sentado diciendo, es que nadie es perfecto, entonces yo también. Es que como
El que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Que la Biblia dice que no hay justo ni a uno. Entonces yo voy a seguir con mi adulterio, voy a seguir con mis resentimientos, con mis calumnias. Eso es corazón perverso. Tú, aun cuando sabes que de pronto en esta carne es difícil alcanzar el 100% la santidad, sin embargo, amas, anhelas con todas tus fuerzas y buscas en Dios la perfección y la santidad. Ese es un corazón perfecto delante de Dios. Amén. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hey, le pediste plata a alguien, no le pagas y te haces loco. Has ofendido a alguien, has calumniado a alguien y estás hecho el loco allí, el sinvergüenza, el que no se da cuenta. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Den trayendo una libra de arrocito cada semana para esa canasta. Amparemos a alguien, ayudémosle con un poquito de comida, con alguna cosita de lo que Dios nos da. Yo tengo gente pobre que hace sus esfuerzos y me ayuda para darles a mis guaguas en la fundación. Y no es que les sobra la plata, yo sé que tienen necesidades, pero pueden compartir un poquito de lo que Dios les da. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y una vez que se hayan apartado de la maldad y hayan comenzado a hacer el bien, luego entonces vengan, dice Dios, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios quiere perdonarte todo lo que hayas estado haciendo, pero primeramente arrepintiéndote, dejando de hacer la maldad, empezando a hacer lo bueno. Entonces ven y yo te perdono lo que hiciste antes. Pero mientras sigas haciendo lo malo, así me pidas perdón, yo no te perdono. No te puedo perdonar porque sigues haciendo lo malo. Pero deja de hacer lo malo. Aprender a hacer lo bueno. Buscar el juicio. Restituir al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego de eso, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y si tus pecados fueren como la grana, fueran tan terribles, yo te perdonaré y los dejaré como la nieve. Y te dejaré a ti como la nieve, no al pecado. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, si me hacen caso, comeréis el bien de la tierra, la bendición. Pero si no quisieres y fueres rebeldes y necios y sigues en tu pecado, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No la boca, hermano Miguel, la boca de Jehová lo ha dicho. Esto que te estoy predicando, hermano, es cosa seria. Es cosa para que realmente lo medites. Si Dios te puso al menos en esta congregación, es para escuchar este tipo de palabra. Pero si escucha este tipo de palabra, asúntese. Haga caso. Porque estando aquí y no obedeciendo, tendrás mayor condenación que otros que están en otras iglesias donde no se les predica esto. Y al menos ellos irán al infierno por su pecado, pero al menos ellos no escucharon esto. Pero aquellos que, conociendo la verdad, aún así pecaron, recibirán mayor condenación en el infierno. Entonces, hermano, yo te hablo fuerte y duro porque yo quiero sacudirte. Porque así como Dios me sacude a mí con toda esta palabra,
para ser genuinos y verdaderos cristianos. En el mismo libro de Isaías, un poquito más adelante, capítulo 6, Isaías dice que él fue llevado al cielo, más o menos como Juan. Y estando en el cielo, escúchame, allá en el trono de Dios, bueno, sus labios fueron purificados con un carbón encendido del altar, por medio de uno de los serafines. Y dice que él oyó, después de todo esto, él oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Sabe usted a quién representa Isaías allí en el trono? A Jesucristo. Y dice que entonces Elías dijo: heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí a hablarle al pueblo. Por eso que Jesucristo vino hace 2000 años. Y dice que Dios le dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Le dijo: anda y endurece el corazón de este pueblo. ¿De cuál pueblo? De su pueblo. Engruesa el corazón de ellos, endurécelo. Agrava sus oídos, tapónalos. Y ciega sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y no haya para él sanidad. Hermano, esto es espantoso, eso es terrible. Dios llegó al punto, escúchame, en los días de Isaías, un poco antes de la destrucción total, llegó al punto en que mandó a Isaías no a convencer al pueblo, sino a endurecer su corazón, a taponar sus oídos, a tapar sus ojos, para que ya no puedan entender, ni ver, ni oír, que no se arrepientan, que no se conviertan a Dios, para que Dios no tenga que salvarlos, sino condenarlos. E Isaías le dice: y Señor, ¿hasta cuándo tengo que decir esto? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte de la gente, ésta volverá a ser destruida. Pero como la encina y el roble, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa de Israel. Ponme atención. Le dijo Isaías: ¿hasta cuándo? Dios le dijo: ¿sabes qué? Hasta que se destruya todo y no quede nada. Por eso es que Israel fue destruida, Jerusalén fue quemada, arrasada, no quedó nada en Israel. Por eso es que creo que la iglesia tiene que estar presente en la manifestación del anticristo y su persecución y tribulación a la iglesia. Porque este pueblo, por 2000 años, Dios ha venido hablando, ha mandado tantos buenos predicadores, tantos buenos evangelistas. Tenemos verdaderas joyas de Dios a través de la historia de la iglesia. Y ha venido Dios derramando su Espíritu Santo desde Pentecostés hasta ahora para sensibilizar los corazones, para quebrantar los corazones de la gente de su pueblo. Y hay un remanente que sí ha respondido eso, pero hay la gran multitud,
el gran árbol de un pueblo duro, que no hace caso, que no oye. Y está profetizado que en estos últimos tiempos, así como pasó con Israel, también la iglesia va a ser endurecida. Por eso, ponme atención, que si a ti este mensaje te llegó y te tocó, siéntete favorecido y bendecido, privilegiado. Quiere decir que Dios todavía está tratando de convencerte. Pero si aquí estuviste y no me pusiste atención, o si estás ahí criticándome, que soy demasiado duro, que soy extremista, qué pena, qué lástima. A lo mejor ya tu corazón está empezando a ser endurecido. Tu corazón puede ser que ya esté siendo engruesado, que ya no te entre la palabra de Dios, que a lo mejor ya tu corazón, tu conciencia está siendo cauterizada, insensible a la voz del Espíritu Santo y a la palabra de Dios, que ya no te da ganas de arrepentirte, que comienzas a justificar la práctica de tu pecado, que estando en adulterio, en fornicación, en peleas, en calumnias, en odios, en falta de perdón, en robos, estás diciendo, bueno, es que somos humanos. Es que Dios ha de entender, somos humanos. Es que nadie es perfecto. La Biblia mismo dice que no hay justo ni aun uno. Entonces me temo que ya tu corazón está empezando a ser endurecido. La historia se repite. Aquello que fue, aquello que sucedió con Israel, ya está sucediendo con la iglesia. Y lo que será, lo que aconteció con Israel después de su apostasía, de su necedad, de su falta de obediencia y arrepentimiento, o sea, la destrucción en manos de Babilonia y Nabucodonosor, eso acontecerá con la iglesia también, porque ya sucedió, porque ya pasó. El que tiene oídos para oír, oiga, dijo Jesucristo. Porque yo sé que hay gente que ya no tiene oído para esto. Ya han cerrado, han agravado sus oídos. Y hay gente que ya no ve el pecado. Ya no ve que lo que está haciendo está mal. Al contrario, piensa que eso está bien, porque en este tiempo a lo bueno se llamará malo. Yo le aconsejo que lea Isaías. Bueno, lea toda la Biblia. Usted no puede, yo no tengo que estarle aconsejando eso. Usted debe comerse la Biblia todo el tiempo, porque en ella está su vida y en ella también está su condenación. Depende de cómo usted lo vea. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos tienen oído? Amén. Entonces hay que poner en práctica la palabra de Dios y ser no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. Recuerde que Israel era oidor, pero no lo hacían. Póngase en pie, vamos a orar. Cierra tus ojitos y agradecemos al Señor. Padre, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias por tu Espíritu Santo, que abre nuestros ojos y nuestro entendimiento, que abre nuestros oídos, que toca nuestros corazones, que los sensibiliza todavía para oír y entender y para ver estas cosas. Padre, sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Aquello que fue, ya es. Y lo que va a ser más adelante, ya pasó en los días de Israel. Pasarán el cielo y la tierra, pero tu palabra no pasará. La historia se repite. Desgraciadamente, lamentablemente,
La iglesia también está en apostasía en este tiempo. Pero tu palabra dice también, ventajosamente, Dios, que siempre hay un remanente, hay un resto, que hay un tronco, una raíz que permanece, que tú escogiste por gracia. Oh Dios, gracias por hacernos entender y por redarguirnos con esta palabra. Oh Dios, gracias por aquellos que son trigo, que son buenos peces. Aquella gente que es masa sin levadura, que puede entender, oír esta palabra. Oh Dios, ten misericordia. Ten misericordia de la iglesia en el mundo entero. Oramos y te pedimos, Dios, que todavía no endurezcas, Dios, que derrames tu Espíritu Santo, que todavía sigas sensibilizando, sigas amonestando, sigas hablando, que no tapones los oídos todavía de tu pueblo, Dios. Que abras los ojos, que no los ciegues, y que su corazón entienda, y que se conviertan, y que tú sí los sanes, Dios, y que tú sí los salves. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sabemos que son los últimos tiempos. Estamos viviendo el paralelo, el equivalente de los días de Isaías, de Jeremías, Dios. Oh Dios, gracias por tu palabra y gracias por tu iglesia. Que tu pueblo, Señor, no se asuste esta palabra, al contrario, que esto le anime y se pare más firme y que ratifique sus convicciones, su fe en Jesucristo, su arrepentimiento, y que amemos la santidad, que dejemos de hacer lo malo, que hagamos el bien, que busquemos el juicio, que busquemos la palabra, que busquemos tu ley, tus mandamientos, que busquemos la santidad. Oh Dios, que restituyamos al agraviado, que ya no estemos peleando, que ya no estemos ofendiéndonos, que ya no estemos calumniándonos, que ya no nos hagamos más daño, que al contrario más bien reparemos lo malo que hayamos hecho. Que hagamos justicia al huérfano y amparemos a la viuda, que tengamos misericordia del prójimo, que no seamos egoístas, que compartamos. Estamos en tiempos difíciles, quizá a nadie le sobra, pero lo que nos das, Dios mío, que lo podamos compartir con otros necesitados. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por aquella gente que sí responde, porque tu palabra dice que hagamos esto y haciendo esto vengamos a ti y nos pongamos a cuentas, y que tú perdonarás todo lo pasado, Dios, y nos dejarás blanco como la nieve. Y si nuestros pecados fueren como el carmesí, vendremos a ser como blanca lana, es tu palabra. Nos restituirás. Oh Dios, que seamos ese pueblo que quiere y que oye esta palabra y la pone por obra. Que no seamos ese pueblo, Dios, que no quiere y que es rebelde, porque no queremos ser consumidos, porque tú lo has dicho, Señor. Tu palabra dice que habrá gran tribulación cual nunca hubo antes, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Dios, sabemos que viene juicio, pero sabemos que tu gracia y tu misericordia estará con nosotros. Gracias por ese remanente, gracias por ese pueblo. Qué pena, Dios, de la gran cantidad, de los millones y millones que somos, solamente un remanente será salvo. Gracias por tu palabra, Dios. El que tiene oído, que oiga. En el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Amén. Que Dios le dé a todos una buena semana.